Quien relata la historia nos cuenta un hecho sucedido a su padre alrededor de los años 70, finales de los 70, 78, 79, cuando su papá aún era adolescente. Cuenta que tenía parientes en el campo, hacia el sur de Tucumán, pasando los cercos. Y bueno, y en una de esas fiestas que se realizaban en la zona, se había puesto de novio. Así que él solía andar seguido por la vieja ruta 38, bien al sur, y había escuchado muchas historias de apariciones, gente muy cercana a él, pero él hasta ese momento nunca había tenido una experiencia paranormal. Un día fue a visitar a esta novia que vivía por aquellos momentos en Los Cercos, así se llama el lugar, acá en la provincia de Tucumán. Para los que están siguiendo las historias desde otro país, es aquí en Tucumán, en la República Argentina. Es una zona de campo, ¿no? Una zona que por aquellos años tampoco era demasiado poblada. En esa oportunidad fue hasta allí y no la encontró. Ella no estaba en su casa. Recuerda que su familia, es decir, la familia de la novia, habían partido hacia un velorio en la provincia de Santiago del Estero, vecina provincia nuestra, por supuesto. Por eso estaba en casa de sus familiares, en Los Cercos, haciendo tiempo para volver. Por allí se quedó mi papá. Al darse con la noticia de que ella no estaba, fue a compartir con su familia y se quedó por un instante o por unas horas. Y luego la conversación, por supuesto, se fue alargando un poquito y se le hizo bastante tarde, ¿no? Anocheció y como toda gente del campo se van a dormir tempranos. No quedó nadie despierto. En esa zona y por aquellos años aún no había luz eléctrica. Los servicios, por supuesto, todavía no habían llegado a esta zona del campo acá en la provincia. Él recuerda que se quedó sentado con un perro, uno de los que tenían en la casa, en una silla debajo de un árbol que había en el patio, ¿no? Estamos hablando de un patio de tierra amplio, con algunas plantas, con algunos árboles, y él se quedó allí, haciendo tiempo, un momento, se quedó un rato, y se preguntaba, ¿no?, cómo iba a ser para volver, porque tenía que estar temprano en la mañana, no estaba en sus planes quedarse esa noche. Y de pronto un viento comenzó a correr y dice él que recuerda muy bien que comenzó a levantar las hojas y que bailaban como en un remolino, algo que suele ser común en tiempo de verano, pero no tanto en las noches. Y le llamó la atención porque este remolino se prolongó y las hojas fueron hasta arriba y se quedaron mucho más de lo que habitualmente suele durar uno de estos pequeños remolinos, ¿no? Él dice que sintió en un momento como los brazos se le ponía la piel de gallina. Sintió un poco de miedo. No sabía por qué hasta entonces, no se daba cuenta, pero ese presentimiento, ¿no?, que muchas veces seguramente alguno de ustedes lo habrá tenido, ¿no? Había un pequeño fuego allí que se estaba prácticamente apagando, estaba consumiéndose en las cenizas, y dice que este remolino de pronto fue a dar hasta donde estaban esas brasas y que de pronto se alzó una llama muy grande que quemó todas las hojas del remolino y en ese momento él dice que desapareció, ¿no?, ese remolino. Él asegura que le pareció ver una figura de una persona cuando las hojas se quemaron, es decir, en las llamas, ¿no? Yo he escuchado esto en muchas oportunidades, sobre todo en la noche de San Juan. Mucha gente saca fotos a las hogueras de San Juan y en ocasiones aparecen figuras, ¿no?, que pueden ser caprichosas, pueden haber sido casuales, formadas por las llamas, pero él dice que vio claramente la silueta de una persona formarse en eso que duró apenas unos segundos nada más, ¿no? La cuestión es que estuvo a punto de irse a dormir, le habían preparado un lugar para que él se quede,
Pero estaba ahí, no sabía, estaba decidiéndose en si quedarse a dormir o largarse, ¿no? Para acá, para la casa. La cuestión es que en un momento decide volver, y él había ido en una moto que tenía por aquellos entonces, una Zanela, y la cuestión es que lo saluda a su tío y le dice que no iba a quedarse, que tenía que irse puesto que tenía compromisos en la mañana, se le iba a complicar bastante, y sube en la moto y emprende el camino, que era un camino de tierra, por supuesto, de unos cuantos kilómetros hasta llegar a la ruta. Tenía que transitar unos cuantos kilómetros. Y ahí estaba pensando, mientras iba en la moto muy despacio, puesto que el camino era bastante polvoriento, de hecho no había ningún tipo de iluminación, por supuesto, por aquellos años, ¿no? La moto apenas iluminaba el camino delante de él. Y en eso iba pensando, en aquello que le acababa de suceder. Es decir, iba pensando en ese pequeño remolino y la imagen que se formó al llegar a las brasas, ¿no? Con una llama que de pronto se hizo bastante alta. En ese mismo instante en el que él estaba pensando en eso, ve delante suyo, como unos 50, 60 metros, más o menos, él ve como una fogata al costado del camino y le pareció extraño. Nadie iba a quedarse a esa hora haciendo fuego a la orilla del camino, y mucho menos pegadito al cerco, donde había en esa zona algunos tipos de plantaciones, por ejemplo, plantaciones de chacras. Nadie se arriesgaría a hacer un fuego tan cerquita como para que se prendiese la chacra, por ejemplo. Y le llamó la atención. Al ir llegando a eso que él veía en principio como una fogata, dice que se asustó muchísimo porque, al igual que había sucedido en el patio de sus tíos, esa fogata se levantó, otra vez la llama, y formó la silueta de una persona. Y esa persona, esta vez no fue por unos segundos, sino que él la vio desplazarse hacia el camino, como si fuera una luz. Él bajó los pies de la moto, en un momento, frenando, y lo tuvo unos 15 metros, 20 metros delante de él. Y no supo qué hacer. En un momento tomó coraje y dio la vuelta a la moto para volver a la casa de donde estaban sus tíos. Y él cuenta que sintió algo muy, muy caliente en la espalda. Tanto que perdió el equilibrio de la moto y cayó al piso. Y cuando estaba en el piso, vio a unos escasos 2 metros de él la figura, la silueta de una persona normal, ya, esta vez no iluminada como si fuera una llama, y que estaba, dice, con un traje tipo frac, ¿no? Negro, largo y con un sombrero. Y él recuerda muy bien el brillo de sus ojos. Era exactamente como cuando uno en la noche alumbra los ojos de un gato. Él describe los ojos de esa aparición de esa manera. Él, estando en el piso y muy asustado, sin saber qué hacer, se toma de la muñeca. Él llevaba una pulsera, y en esa pulsera tenía la imagen de San Benito. Y él recuerda que en ese momento tomó la imagen y dijo en voz alta: San Benito, protégeme. Y él vio cómo esa aparición comenzó paso a paso a retirarse hacia atrás, hasta que en un momento desapareció en la oscuridad. Se levantó, tomó la moto, la arrancó de nuevo, entre los nervios y el miedo que tenía. Le costó un poquito, pero la arrancó y emprendió el camino de nuevo para volver hacia la ciudad, para llegar hasta la ruta, en principio, ¿no? Cuando lo hizo, comenzó a sentir como un enjambre. Él dice, primero sentía el sonido como si fuera un enjambre de abejas, ¿no? Y entonces vio que eran como moscas que lo tapaban, lo molestaban muchísimo en la cara, pero eran muchísimas,
tanto que no le dejaban ver el camino, y él escuchaba a alguien que se reía muy cerca de él. A pesar de que él iba andando en la moto, cada vez que escuchaba la risa, esa risa estaba muy cerca de él. Entonces, en un momento, logró persinarse y otra vez dijo: San Benito, protégeme. Su mamá era muy devota de este santo, y dice que desaparecieron las moscas. Él vio con claridad el camino. Para llegar a la ruta ya faltarían unos 500 metros, no era demasiado, y quiso acelerar. Y dice que en el momento en el que iba a mayor velocidad, casi se cae, porque esta aparición cruzó otra vez delante de él. Cuando estuvo en la ruta, se sintió aliviado, ¿no? Porque había algo de tráfico de vehículos, camiones, autos que pasaban por la ruta. Logró llegar hasta casa y se acostó a dormir, ya de madrugada, bien de madrugada. Al día siguiente comentó esta experiencia con sus padres también, que lo tomaron con sorpresa. Y se vieron recién con esta misma familia aproximadamente 2 meses después, en una fiesta, en un cumpleaños de 15 de una sobrina, y ahí él le comentó a su tío lo que le había ocurrido esa noche. Su tío, el más viejo de esa casa, ahí en el campo, le dijo que había mucha gente en la zona que había visto este tipo de apariciones de esa manera y de otras también, y que un viejito, don Hilario, había fallecido por ese tiempo allí en la zona, y era un viejito que murió pasado los 90 años y que había vivido más de 30 años solo. Había fallecido su esposa y le había quedado completamente solo, y él se dedicaba a hacer trabajo. Decían que después de que murió su esposa, había comenzado a hacer trabajos de brujería y todo ese tipo de cosas. Casi no salía de su rancho, de su casa, y había oportunidades en que mucha gente iba a buscarlo. Antes lo buscaban, decían, incluso para curar los campos, ¿no? Pero después de eso, este hombrecito se recluyó allí y aseguraban que hacía estos tipos de trabajos. La gente, los vecinos del lugar, los pocos vecinos del lugar, encontraban despachos a la vera de ese camino, que era un camino de tierra, por supuesto, con algunos cercos, y de otro lado simplemente monte. Solían encontrar algunos despachos y mucha gente que había vivido experiencias paranormales, quizás cortas, ¿no? Eran algunos, eran circunstanciales, como por ejemplo, él mismo cuenta que volvía de la casa de su hermana, 1 kilómetro más adelante. Ella estaba enferma, y se había hecho de noche, pero no demasiado, eran las 10 de la noche aproximadamente, y entre su casa y la casa de su hermana habían unas tierras, unas hectáreas, aproximadamente unas 50 hectáreas, que no estaban trabajadas, es decir, eran montes, y al ir pasando por allí, vio que él venía a caballo, ¿no? Y en un momento, cuando iba cruzando ese monte, ve como a unos 20 metros delante de él una vela en el piso, una vela medio grande, dice él, en el piso, que le llamó la atención. Pero cuando él iba pasando a la altura donde estaba esa vela encendida, se dio cuenta que habían muchas más que ya se habían consumido, y esta vela comenzó como a flotar. En un momento, con la misma luz que emitía esa vela, él iba sin ningún tipo de luz, imagínense, iba a caballo, era de noche por el camino, lo conocía muy bien, iluminado solamente por la noche. Y en un momento, con la misma luz de la vela, él dice que ve el rostro de una mujer como que la sostenía. Y entonces apura el caballo para pasar rápido por ahí, y dice que esa vela flotaba e iba como siguiéndolo a él desde muy cerca, y que le costaba mucho dominar el caballo, ¿no?, en el que él iba. Y por supuesto, él dice que llevaba una imagen acá, un crucifijo, que se lo tiró a la espalda y comenzó a persinarse
y a rezar el Padre Nuestro hasta que logró llegar a la casa. De ese tipo de apariciones, la gente del lugar contaba que habían muchas, que eran los despachos de este hombre, allí sobre esos caminos, y que dejaron de ocurrir luego de que él murió. Y esto duró un tiempo bastante importante, algunos años. No es que le haya sucedido a todos, pero sí muchos de los que vivían en esa zona, en ese lugar, les había ocurrido atravesar por alguna situación paranormal como esta que les narro. Bueno, él dice que se quedó muy asustado, que por un tiempo muy largo no se atrevió a ir solo eh, al campo, y mucho menos cuando se hacía de noche, por supuesto, ¿no? Imagínense. En el 2006 trabajé para una entidad estatal, haciendo censo. En esta oportunidad me tocó ir a la zona rural del municipio de Fonseca, en La Guajira, Colombia. La zona era rural, la vereda Los Toquitos. Ese día, con mis compañeros, ya casi se acercaba la tarde y nos faltaba solo un par de casas para terminar con la vereda. Nos repartimos lo último que hacía falta y empezamos a trabajar a hacer el censo antes de que cayera la noche. A mí me hacía falta solo una casa y estaba bastante retirada. Sin embargo, me decidí a ir. Toqué a la puerta y nadie se asomó. Volví a tocar a la puerta y me asomé por un hueco entre la ventana y vi una anciana acercarse lentamente. Cuando se abrió la puerta, salía una mujer bastante anciana, de pelo muy canoso. En ese justo momento empezó a llover. Le expliqué a la señora por qué estaba allí. Ella me dijo que estaba haciendo frío y que no estaba bien abrigado. Entonces dijo que entraría a preparar el café y que cuando saliera podía responder a mis preguntas. Entró ella y yo quedé afuera esperando. Miraba caer la lluvia y miré mi reloj. Eran más de las 6:15. Y teniendo en cuenta que en la montaña oscurece más rápido que en la ciudad, empecé a desesperarme. Yo seguía mirando la lluvia y al ver que no salía la señora, pensé que había puesto a hacer el café. A esas alturas el frío era insoportable y la señora no salía. De repente veo que se ilumina la calle, el camino de enfrente, donde estaba parado mirando. Eran mis compañeros de trabajo, que se habían preocupado porque no llegaba y ya era algo tarde para volver al pueblo. Así que hablaron con un lugareño que se ofreció a prestar una camioneta para buscarme. Yo les dije que estaba esperando a la señora de la casa, que me había ofrecido café y se estaba demorando en traerlo. En eso me miraron extrañados y me preguntaron que en dónde. Terrorífica sorpresa la mía cuando me vuelvo para señalar la casa y esta estaba en estado de abandono y llena de maleza. Sentí que un frío recorrió todo mi cuerpo. Sentí muchísimo miedo. Ese día tocó quedarnos en esa vereda, ya que durante toda la noche no paró de llover fuertemente. Dormimos ahí, no sin sentir cierto miedo y comentar lo que me había sucedido. Nos juntamos con unos amigos y mi novia para salir a hacer un poco de ejercicios y fuimos hablando y riéndonos todo el camino hasta que llegamos a la casa de mis tíos a buscar a mis sobrinos y les dijimos que íbamos hasta el cementerio y volvíamos. La verdad, se nos ocurrió en ese momento ir. Caminando hacia el cementerio, mis dos sobrinos, mi novia, su amiga y el novio de ella, vamos hablando y planeando qué haríamos después.
de lo que estábamos haciendo. En ese momento mi novia dijo, jugar a la escondida en el cementerio. ¿Se animan?, preguntó, y todos dijimos que sí. Y entre risas empezamos a imaginar cosas que podrían pasar. Y así llegamos a la puerta. Recuerdo que armamos 2 equipos. En uno mi novia y mi sobrino, y en otro, obviamente, el resto del grupo. Piedra, papel o tijera, y el otro equipo empezó contando y nosotros escondiéndonos. Así jugamos un largo rato hasta que cuando nos dimos cuenta ya era casi de noche. Los que estaban escondidos eran como si hubiesen desaparecido. Y nosotros caminábamos sigilosos para que no nos descubran, y no escuchen el sonido de nuestros pasos. Nos dividimos, mi novia por su lado, mi sobrino conmigo por otro, caminando entre las bóvedas y las tumbas, y escuchamos un golpe. Mi novia, del otro lado, escuchó lo mismo. Y corrimos hasta la entrada principal. Ambos dijimos haber escuchado ese golpe. Y nos pusimos a hablar allí. Bueno, tal vez se nos ocurrió, se nos habrá hecho. Tratábamos de convencernos, ¿no? Sigamos buscando. En un momento, mi novia dice, no te vi, a uno de mis sobrinos, y emprendimos una carrera hasta el lugar donde contábamos. Le toca al otro grupo contar. Apuren que estos cuentan rápido, dijo mi sobrino. Caminen un poco más hacia adelante. Y lo hicimos. Y luego sentí una presencia. Alguien estaba al lado mío. No era ninguno de los chicos. Yo no quise darme vuelta a mirar. Me paralicé. Luego sentí una respiración entrecortada. No podía hablar, gritar, ni moverme. Ya el miedo me había ganado, ¿no? Cerré los ojos esperando que me encontraran. Recuerdo que aquellos segundos fueron eternos. Salgan, chicos, gritó la amiga de mi novia, y ahí me levanté y corrí hasta donde estaban. Cuando quise contarles lo que me había pasado, dijeron, vengan, miren. Y caminamos por donde nos guiaron. Nos miramos y de pronto notamos una puerta de una bóveda abierta, y fuera de ella 6 velas prendidas. Eso no estaba ahí recién, y empezamos a querer convencernos entre nosotros de que solo era nuestra imaginación. Pero salimos del cementerio y caminamos hacia la ruta. Todos afirmamos que no estaban prendidas esas velas cuando llegamos. Y sí, no estaban prendidas, puedo jurar que no. Eran 6 y nosotros 6 jugábamos dentro del cementerio. Bueno, salimos de allí pensando en qué podría ser eso, o cómo es que había ocurrido, si cuando nosotros entramos al cementerio y lo recorrimos jugando, no habíamos visto absolutamente nada de eso.